¿Cuáles serían entonces los consejos prácticos, ¿no? Para superar una adicción? Si es que estamos enfrentando una adicción o si queremos ayudar a alguien que la enfrenta. ¿Qué pasos, qué consejos podemos desprender de los principios bíblicos? Y lo primero que quisiera comentar es que sí debemos comprender esto, los límites de la naturaleza humana. Por eso yo decía, está bien que hablamos de santidad, hablamos de lo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo nunca debemos descuidar que no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de mi voluntad, de que yo lo intento y yo me esfuerzo y yo lo voy a hacer. Eso es a veces un problema, porque así no es la vida cristiana. Así no es como funciona. Entonces, lo primero es entender cuáles son los límites de la naturaleza humana. Muchas veces se fracasa en este tipo de cosas cuando se intenta dejar por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, tratando de tener autocontrol. Muchas veces que tienes que tener autocontrol, tienes que tener dominio propio y descuidamos que el dominio propio es un fruto del espíritu. El dominio propio no es algo que producimos nosotros. El autocontrol nuestro tiene sus límites. Solamente el dominio propio que nos da el espíritu es el que nos puede dar. Pero como digo, es un fruto del espíritu. Entonces, lo primero es reconocer que no podemos solos. Reconocer cuáles son los límites de la naturaleza de la, sí, de la naturaleza humana, ¿no? Em, Estoy pensando un poco lo que comentaba mi hermana también, que yo le decía que de pronto hay que pensar en qué es lo que el esposo está, su esposito, mi hermana, está teniendo como motivación, por qué quiere hacerlo. Porque muchas veces alguien fracasa en esto. Por poner un ejemplo, alguien dice, bueno, yo no voy a tomar porque mi religión me lo prohíbe. ¿Han escuchado esto? No voy a tomar porque mi religión me lo prohíbe. Y no, yo no tomo porque mi religión me lo prohíbe. Y esa motivación de no hacer algo porque nos prohibieron, porque la religión nos prohíbe, eso solamente va a generar en algún momento presión, frustración y al final esto va a explotar. Entonces hay que tener claro cuál es la motivación, porque solamente el autocontrol humano, las reglas y reglas y reglas que uno se pone, a la final no dan fruto. Es solamente Dios el que tiene que actuar. Entonces, cuando alguien tiene ya claro en su mente la motivación de por qué quiero hacerlo, es diferente. Es diferente. Ahí también voy a aceptar ayuda y voy a pedir ayuda a alguien más, ¿no? Porque voy a tener claro el porqué de las cosas, ¿no? Y voy a tener claro que se trata de Dios, no se trata de mis fuerzas, de mientras yo más me, me someto. Eh, bueno, yo voy a comentar un poco más de esto, pero lo primero es entonces tener claro los límites de mi naturaleza. No se trata de mí, ¿sí? Se trata de Dios, es lo primero. Una vez que ya tengo claro eso, una segunda cosa sería obviamente admitir que tengo un problema. Y este es para todo, en todo sistema de recuperación, ustedes han de haber escuchado que el primer paso siempre es admitir que uno tiene un problema. Y eso es a veces lo más complicado. Bueno, yo sí me emborracho, pero cuando yo quiera puedo dejarlo. O de vez en cuando pruebo esto solo para que me haga sentir mejor, pero no es problema. O sí miro pornografía de vez en cuando porque me relaja, me hace sentir bien, pero no soy adicto. Ese es un problema. Mientras no doy de este paso de admitir que sí tengo un problema, no voy a seguir adelante. Y yo había mencionado unas preguntas que uno puede hacerse o puede hacerle a la persona que está enfrentando esto para saber, ¿no? Por ejemplo, primero, ¿somos capaces de controlar el uso de la sustancia o el comportamiento adictivo? ¿O aún a pesar de que eso nos hace daño, no podemos dejarlo? O segundo, cada vez consumimos más y por periodos más largos de tiempo.
Si solamente respondo sí a cualquiera de estas preguntas, ya tengo que admitir que tengo un problema, ¿no? Ocupamos tiempo considerable de nuestra vida para poder adquirir la sustancia y como consecuencia de eso dejamos cosas importantes como familia, trabajo o estudios. Si solo respondo sí a esto, que por conseguir eso he descuidado trabajo, familia y estudios, ya tengo un problema, ¿sí? El solo responder sí una de estas preguntas, ya tengo que aceptar que tengo un problema. Cuarto, experimentamos tolerancia. Cada vez necesitamos dosis más altas para generar el mismo efecto. Y lo quinto, experimentamos síntomas de abstinencia al no tener la sustancia, ansiedad, depresión o deterioro de nuestra vida social. ¿Qué pasa en aquel momento en donde yo no tengo este comportamiento o esta sustancia? ¿Puedo estar bien o tengo abstinencia? Si respondo sí, tengo que admitir que tengo un problema. ¿Sí? Esto siempre será el primer paso. Si alguien no da este paso, no sirve de nada todo lo demás. Porque solamente al admitir que tenemos un problema, podemos llegar a este paso que es la confesión y el arrepentimiento. ¿Sí? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dice Primera de Juan 1:9. Entonces, si no doy el primer paso, si no reconozco que tengo un problema, no voy a llegar a esto. No voy a reconocerlo delante de Dios. No voy a confesar mi pecado y tampoco me voy a arrepentir. ¿Por qué me voy a arrepentir si no creo que tenga un problema? Entonces, por eso lo primero es si alguien ya reconoció, si por lo menos reconoció que tiene un problema, lo siguiente es ya más fácil confesar y arrepentirse porque, como digo, lo que viene después ya se trata de Dios, no de mí. Y otra cosa también muy importante ahí es que muchas veces nosotros podemos reconocer que tenemos un problema porque hemos afectado a otras personas, ¿sí? O por las consecuencias del problema. Por ejemplo, alguien se emborrachó, se fue de fiesta, hizo el ridículo o ofendió a alguien, se peleó con alguien, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Y después al otro día, en el día de resaca, está con el cargo de conciencia, que bien bruto, ¿por qué hice esto? Y está con cargo de conciencia. Pero ese cargo de conciencia es solo eso, cargo de conciencia, no necesariamente significa arrepentimiento, porque muchos alcohólicos experimentarán un cargo de conciencia al siguiente día y a la siguiente semana estarán nuevamente bebiendo. Entonces, el reconocer que tenemos un problema se trata no solamente de reconocer que algo hicimos mal con otras personas, con nosotros, sino que tenemos un problema para con Dios. Y eso es fundamental. Porque yo puedo reconocer, qué sé yo, alguien es adicto a la pornografía, ¿no es cierto? Y de pronto la esposa le descubrió y la esposa se sintió mal, se enojó, la esposa está triste, deprimida y qué sé yo, y les genera problemas en el matrimonio. Entonces, esta persona reconoce que tiene un problema porque por las consecuencias de eso. Y va a tener cargo de conciencia por el daño que le hizo a la esposa. Y está bien, claro, eso es parte. Pero solo hasta ahí no es la solución. Hay que reconocer que tenemos un problema para con Dios. Que al final eso fue un pecado. Que al final hemos también afectado nuestra vida espiritual. Espiritualmente, ese sería el primer paso. Reconocer que no es un problema solamente para nosotros, para otras personas, es un problema para con Dios. Y ahí sí avanzamos a lo siguiente, que es la confesión y el arrepentimiento, ¿no? Por eso si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará. Y otra cosa muy importante es reconocer que tenemos un Dios de amor. Y es ahí cuando entra la gracia, ¿sí? La gracia de Dios. Me gusta este pasaje de Deuteronomio 4, los versículos del 27 al 31 dice, el Señor los dispersará entre las naciones y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero si desde allí
buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Es muy importante. Dios está diciendo aquí al pueblo de Israel, por tu pecado vas a terminar disperso entre las naciones, por tu pecado estarás adorando a otros dioses, a dioses de piedra, hechos por seres humanos. Pero en el versículo 29 dice, pero si desde allí, en donde estás, buscas a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, le encontrarás. Y Él te hará regresar. O sea, lo que Dios dice, y hay otros pasajes también que repiten esta idea, no importa dónde hayas ido, no importa dónde estés, si allí, en ese lugar donde estás, reconoces, te arrepientes y buscas al Señor tu Dios, Él te hará regresar. Entonces, eso es una promesa muy importante que debemos tener en cuenta en estos momentos, porque yo sé que muchas veces, al experimentar un comportamiento adictivo, muchas veces nuestro sentimiento de valía espiritual va a ir cada vez menos, cada vez más bajo, nos vamos a sentir cada vez más despreciables, más, qué sé yo, que no tenemos ningún valor delante de Dios. Y eso a veces, en vez de motivarnos a buscar a Dios, de pronto puede ser que a veces nos hace alejarnos de Dios, pero porque no tenemos el enfoque correcto de quién es Dios y de lo que Él quiere, y es precisamente restaurarnos. Entonces eso es muy importante, reconocer que ahí, no importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos pasado, en el lugar que estemos, si nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y buscamos a Dios, Él va a responder. Sí, es como el padre del hijo pródigo que solamente está esperando en la puerta de la casa que el hijo regrese. Entonces no tenemos un Dios que nos va a rechazar, tenemos un Dios que nos acepta. Y eso es muy importante para seguir con este proceso. Pero obviamente cuando hay un arrepentimiento verdadero y genuino, cuando en realidad hemos reconocido en nuestro corazón que hemos fallado, que le hemos fallado a Dios, hemos pedido perdón, ahí es cuando entra la gracia de Dios. Reconocer que Dios, tenemos un Dios de gracia. Y solo así vamos a continuar en este proceso, reconociendo que no se trata de nosotros, que se trata de Dios. Un tercer paso sería restituir el daño causado. Esto es muy importante, ¿no? Y en cualquier proceso de este tipo de recuperación se sabe que, que mientras sea posible, ¿no? Mientras sea posible restituir, pedir perdón a las personas que hemos hecho daño, pedir perdón a quien hayamos afectado, reponer algo, si, qué sé yo, de pronto pues solo por poner un ejemplo, ¿no? De pronto por consumir algo, hemos robado algo eh, y tenemos la oportunidad de devolver eso. Todo lo que podamos hacer por restituir los errores, el daño causado por nuestra adicción nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar. Y sabemos que ese es un paso, es una muestra de arrepentimiento, ¿no? Sabemos que el arrepentimiento no es solamente un sentimiento, el arrepentimiento no es solo un cargo de conciencia, sino el arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de actitud. Entonces, dar estos pasos de restituir el daño que se haya causado va a ser muy, muy importante, ¿no? A la medida de lo posible. Muchas veces no va a haber esta posibilidad de siempre restituir eso, pero siempre que podamos, es bueno hacerlo. Entonces, vamos viendo que son pasos que tienen que ir secuenciales, ¿no? Primero, reconocer los límites de la naturaleza humana, no vamos a poder solos, reconocer que tenemos un problema, que hemos fallado a Dios y solo así vamos a pedir perdón, vamos a confesar nuestro pecado y solo así experimentaremos la gracia de Dios, el perdón de Dios en nuestras vidas. Y hay una siguiente cosa y es confiar en alguien más. Involucrar a otras personas en el proceso es básico. Dios no nos creó como llaneros solitarios, como se dice, para luchar solos, para vivir solos. Dios nos creó para vivir en comunidad.
Y cualquier tipo de estas debilidades se tratan en comunidad también. Y esto es lo que enseña el apóstol Santiago, como está el texto ahí, Santiago 5:16, dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este texto no se refiere a como lo podría interpretar de pronto en la Iglesia Católica, que si yo le confieso mis pecados al sacerdote, el sacerdote me perdona y se acabó. Yo pienso que hay algo más, lo que nos pide Santiago aquí, que al confesarnos unos a otros es precisamente para orar unos por otros y para así poder ser sanados, ¿sí? Para poder ayudarnos, apoyarnos los unos a los otros. Entonces, tener una persona de confianza, madura espiritualmente, obviamente, un líder o un amigo, que digo, como sea, que sea maduro espiritualmente, a quien poderle dar cuentas de nuestras acciones es muy importante, y es básico. Dios quiere que salgamos adelante en comunidad. Por eso nos creó para ser parte de la iglesia, no para ser cristianos separados, sino estar juntos los unos a los otros. Y ahora, claro que sí tenemos que saber identificar bien a quién vamos a confiar, porque como todos sabemos, no siempre alguien por estar en la iglesia va a ser una persona de confianza. Tiene que ser una persona de confianza, alguien que estemos seguros que no va después a contar nuestras cosas con otras personas, alguien que en realidad esté preocupado de nuestro crecimiento espiritual, que no solo quiera enterarse por el chisme, sino que quiera en realidad enterarse de qué está pasando para poder ayudarnos. Entonces es muy importante saber elegir también a quién vamos a confiar, con quién vamos a contar en estos casos, ¿no? Entonces, esto es un paso muy importante. Otro paso es obviamente el de perseverar. Perseverar. Esto, eh, si es que estamos ayudando a alguien a salir adelante, debemos siempre tener en cuenta que no se trata de un día para el otro, ¿no? Es un proceso que va a tomar tiempo. Es un proceso en donde incluso puede haber recaídas en algunos momentos. Y lo que nosotros tenemos que alentar a la persona es a perseverar. Haríamos mal si la persona recayó y le decimos, ya, o sea, ya no puedes, ya caíste nuevamente, no tienes ya nada más que hacer. Estamos hundiendo a alguien, pero no, es un proceso de avanzar. Como todo en nuestra vida de santidad, ¿no? Todos los cristianos, independientemente de enfrentemos o no una adicción, todos avanzamos en un proceso de santificación. Tal vez muchos están luchando con una adicción, pero tal vez otros estamos luchando con otro tipo de pecados y donde volvamos a recaer de vez en cuando. Pero lo que se trata es de perseverar, levantarse y seguir adelante, levantarse y seguir caminando, no quedarse en el suelo. Eso hay que tener en cuenta. En todo proceso de santificación siempre será así, ¿no? Eh, Incluso a veces podemos considerar el buscar ayuda profesional, ¿no? Cuando pastoralmente hay temas que ya se escapan de nuestro control, especialmente en una adicción de sustancias, por ejemplo. Podemos pastoralmente acompañar a alguien, pero ya habrá, si es que la adicción es fuerte, por ejemplo, todo esto, esta primera etapa que les había mencionado, la de desintoxicación, es muy complicada, como solo para acompañarle pastoralmente. Tal vez ya se necesita de medicinas para que pueda calmarse un momento, o qué sé yo. Habrá ocasiones en donde se debe considerar el buscar ayuda profesional, ¿no? Hay cosas que se escapan de la mano, incluso, como digo, pastoralmente, ¿no? Especialmente el tema de adicción a sustancias y a sustancias fuertes. Se debe considerar el buscar ayuda profesional. Y obviamente, parte del perseverar es desarrollar lo que son los hábitos espirituales. Y esto es, para mí esto es la clave de todo, ¿no? La clave de todo.
Jesús decía en Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La oración, hábitos espirituales, la lectura de la Biblia, la comunión en la iglesia, la alabanza a Dios, el involucrarse en el servicio en la iglesia, en un ministerio, mantener la mente activa, estar haciendo algo por el reino de Dios, desarrollar este tipo de hábitos, nos va a ayudar obviamente eh, para enfrentar este tipo de tentaciones, ¿no? Entonces, desarrollar hábitos espirituales. Y tiene que ver con lo que yo les decía al inicio, reconocer los límites de la naturaleza humana. Si yo reconozco primero que no se trata de mí, reconozco que al final es Dios quien tiene que hacer la obra de Dios, mi responsabilidad entonces es estar más cerca de Dios. Mi responsabilidad no es tanto estar luchando con el problema. Mi responsabilidad es acercarme más a Dios para que Dios luche por mí. Alguna vez yo comprendí esto sobre el tema de la santificación en la vida cristiana y fue un gran descanso, la verdad. El capítulo número 15 de Juan es básico en este capítulo. Creo que más adelante lo voy a topar. Déjenme ver. Sí, más adelante voy a topar este capítulo. Eh, lo dejo ahí abierto, pero solamente le quiero la idea mencionar esto, de que la santificación, la santidad no depende de mí, depende de Dios. Entonces mi responsabilidad no es tanto luchar con el pecado, mi responsabilidad es acercarme más a Dios. Ya voy a comentar un poco más sobre esto, ¿no? Pero ahorita la idea es desarrollar hábitos espirituales. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de comunión con Dios? De estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo está mi vida de relacionarme con la iglesia? Es un hábito espiritual el congregarme. ¿Cómo está mi vida de adoración, de alabanza? ¿Cómo está mi vida de servicio? ¿No? ¿Qué estoy haciendo para servir, para aportar al reino de Dios en algo? Y ¿cómo enfrento ahora sí los momentos de tentación?